Bueno, jóvenes, vamos a resolver el problema número 2 que aparece en su guía, que habla de un ciclista. Ubíquenlo y aquí lo vamos a ir resolviendo. Es el problema número 2 de Alejandro Valverde. Ahí al inicio habla un poco de lo que ha sido su trayectoria y los triunfos que ha obtenido. Bueno, nos vamos hasta aquí donde dice, en su entrenamiento común efectúa los siguientes desplazamientos. 15 kilómetros al sur, 23 kilómetros al este, 40 kilómetros en dirección noreste que forma un ángulo de 35 grados medido respecto al este, 30 kilómetros en dirección noroeste que forma un ángulo de 60 grados medido con respecto al oeste, y finalmente 15 kilómetros en una dirección suroeste con un ángulo de 40 grados medido respecto al oeste. Calcula mediante el método gráfico y el método analítico. Y nos dan dos incisos. El inciso A nos piden calcular la distancia total recorrida. Y en el inciso B nos dicen que usemos una escala adecuada o la que mejor nos convenga y determinemos el desplazamiento resultante, la dirección en el que se efectúa, o sea, la dirección en que actúa ese desplazamiento resultante, y el valor del ángulo formado respecto al este. Esta palabra es muy importante porque aquí nos están diciendo con respecto a qué cuadrante nos piden que nosotros representemos el ángulo. ¿Ok? Bueno, lo vamos a resolver de la siguiente manera. Aquí nos pasamos a una hoja blanca y vamos a resolver ese problema. Bueno, nos vamos con el inciso A. El inciso A nos piden calcular la distancia total recorrida. Bueno, sabemos que la distancia es una magnitud escalar, por lo tanto únicamente basta con sumar cada una de las distancias que recorrió y obtener la distancia total. Bueno, para este caso vamos a utilizar la siguiente fórmula. Distancia total va a ser igual a la distancia 1 más la distancia 2 más la distancia 3, puntos suspensivos, más la distancia n, donde n puede ser el número de distancias que recorrieron. En este caso vamos a hablar de unas distancias en particulares, que en este caso son 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, para el inciso A tenemos la distancia total. La distancia 1, 15 kilómetros. Más la distancia 2, 23 kilómetros. Más la distancia 3, 40 kilómetros. Más la distancia 4, 30 kilómetros. Y por último, la distancia 5, que son 15 kilómetros. Por lo tanto, la distancia total recorrida, podemos utilizar una calculadora y sumamos 15 más 23 más 40 más 30 más 15. Nos da un total de 123 kilómetros. Y ya tenemos el resultado del inciso A. 123 kilómetros. Ahora nos vamos con el inciso B.
El inciso B nos piden que utilicemos o establezcamos una escala adecuada para representar los desplazamientos y a su vez calculemos el desplazamiento resultante utilizando el método gráfico. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es dibujar nuestro plano cartesiano. Para eso utilizamos una regla o una escuadra y trazamos nuestro plano cartesiano. Tenemos nuestro plano cartesiano. Hacia arriba el norte, hacia abajo el sur, hacia la derecha el este y hacia la izquierda el oeste. Y vamos a representar en este plano cartesiano el primer desplazamiento. Volvemos a la lectura. En su entrenamiento común efectúa los siguientes desplazamientos. 15 kilómetros al sur. Bueno, antes de empezar a representar los desplazamientos, vamos a establecer nuestra escala. Si ustedes observan, las distancias o los desplazamientos que recorren son superiores a 10 y menores que 100. Entonces, lo primordial es establecer la escala. La escala que vamos a utilizar es de 1 centímetro igual a 10 kilómetros. 1 centímetro igual a 10 kilómetros. Bueno, efectuamos el primer desplazamiento, que son 15 kilómetros hacia el sur. Si ustedes observan, el sur está verticalmente hacia abajo. Con nuestra escuadra o con nuestra regla vamos a trazar nuestro primer vector desplazamiento, que va a ir verticalmente hacia abajo. ¿Cuál va a ser la magnitud de ese primer vector? 15 kilómetros, es decir, 1.5. Aquí tenemos nuestro primer vector, 1.5. Le dibujamos la flechita. Primero el vector. Aquí tenemos nuestro primer vector. Podemos ponerle de 1 para especificar que es el vector 1. El siguiente vector es de 23 kilómetros al este. Si ustedes observan, el este está hacia la derecha. Entonces, a partir de la flecha del vector anterior, vamos a iniciar el trazo del siguiente vector. Como son 23 kilómetros, entonces con nuestra regla, con nuestra escuadra, vamos a medir 2.3. 2.3 porque 1 centímetro vale 10 kilómetros. Entonces colocamos aquí en 0, 1, 2 y colocamos 2.3. Por aquí, 2.3. Y aquí tenemos el desplazamiento número 2. El siguiente desplazamiento es de 40 kilómetros en dirección noreste, formando un ángulo de 35 grados medido respecto al este. Bueno, en este caso ya aquí nos está hablando de una inclinación o una dirección o un ángulo. En este cuadrante está formado por el norte y el este, por lo tanto este es noreste. Este cuadrante por el norte y el oeste, entonces es noroeste. Este cuadrante formado por el sur y el oeste, entonces este es suroeste. Y este cuadrante está conformado por el sur y por el este, por lo tanto es sureste. Bueno,
En este caso, el siguiente vector es de 40 kilómetros en dirección noreste. Entonces es hacia este cuadrante. Lo recomendable es que tracemos una línea punteada, porque esta línea punteada nos va a servir como base para colocar nuestro transportador. Colocamos una línea punteada y hacemos uso de nuestro transportador. El ángulo es de 35 grados. Entonces voy a colocar mi transportador de esta forma. Fíjense bien que es en la flecha del último vector. Aquí voy a colocar, digamos, el 0. Voy a colocar el vector lo más alineado posible y voy a medir los grados. 35 grados. Vemos que aquí está el 30, 35. Aquí lo marco y voy a trazar el vector con una magnitud de 40 kilómetros, es decir, 4 centímetros, pero en esta dirección. Aquí coloco el 0. Aquí estoy utilizando yo como 0 el 10, porque pues para acá no me alcanza muy bien la regla. Entonces, si coloco aquí el 0, los 40 pues sería aquí hasta el 14. Entonces aquí trazamos el siguiente vector. Fíjense que aquí está marcado el ángulo. 40 kilómetros, es decir, 4 centímetros. 4 centímetros. Y aquí tenemos nuestro siguiente vector desplazamiento. Le dibujamos la flechita y aquí está el ángulo de 35 grados. Y este sería nuestro desplazamiento 3. Bueno, el siguiente desplazamiento. 30 kilómetros en dirección noroeste. Mencionábamos que el norte y el oeste es noroeste, entonces va a ir en esta dirección hacia acá, que forma un ángulo de 60 grados medido con respecto al oeste. Medido con respecto al oeste. Voy a hacer lo mismo. Voy a trazar una línea horizontal a partir de la flecha del último vector para que me sirva de base para colocar el transportador. Es una línea punteada. No necesariamente la tienen que remarcar. Solamente para que ustedes la utilicen como base. Y colocamos nuestro transportador en la flecha del último vector o del vector anterior. Y voy a medir ese ángulo con respecto al oeste. ...60 grados... medido con respecto al oeste... ...60 grados... entonces aquí... ubico los 60 grados... y está aquí... está por aquí... aquí lo marco, una pequeña marca... y el vector va a tener una magnitud... de 30 kilómetros... es decir, 3 centímetros... 3 centímetros... Entonces lo colocamos así, lo alineamos la flecha con la marca de la dirección o el ángulo. 1, 2, 3. Entonces el vector va a medir 3 centímetros o 3 kilómetros. Le dibujamos la flechita. Ojo, muy importante, se los voy a marcar por aquí. Cuando ustedes tracen un vector, por ejemplo, aquí está el vector, ¿no? Está hacia arriba. Y este vector mide 2 kilómetros. No cometan el error de dibujarle la flecha así, porque aquí ya están alterando esta longitud. Lo más recomendable es que si ustedes trazan este vector y este vector mide 2 kilómetros o 2 centímetros, a partir de aquí dibujen la flechita hacia abajo,
hacia abajo, así hacia abajo. Y aquí no están alterando la longitud, porque recuerden que la flechita es una de las propiedades del vector, una característica del vector, y me sirve para determinar hacia dónde está orientado, si hacia arriba o hacia abajo. Entonces aquí vamos a suponer que mide 2 metros, pero aquí ya no mide 2 metros. Aquí ya no mide 2 metros. 2 metros mide de aquí hasta aquí, pero como la flecha la dibujé a partir de la línea, entonces ya que ya la estoy alterando. Lo recomendable es dibujarla como se los mencioné en este dibujo. Esto es incorrecto. Por eso aquí trazo la línea y a partir de la línea hacia abajo le dibujo la flechita. Bueno, ya tenemos 1, 2, 3, 4. Vamos a dibujar o a trazar el último vector. 15 kilómetros en dirección sur-oeste. Sur-oeste, es decir, hacia acá, hacia abajo, a partir de este vector. Vamos a trazar o a dibujar también una línea imaginaria. Es muy necesario que ustedes la dibujen, porque esa línea les sirve de apoyo o de base para colocar su transportador. Una línea punteada que apenas se alcance a ver. Y colocamos nuestro transportador. Ojo, aquí nos dice que el ángulo va a tener una magnitud de 40 grados medido con respecto al oeste. Bueno, colocamos nuestro transportador de esta forma, así como si estuviera de cabeza. ¿Por qué? Porque si yo trazo el plano cartesiano aquí en esta flechita, me vuelve a salir los puntos cardinales: norte, sur, este y oeste, medido con respecto al oeste, es decir, de esta forma, así, en este sentido. Entonces por eso coloco mi transportador aquí, lo más alineado posible, y mido los grados, 40 grados. Busco 40 grados, 10, 20, 30, 40, está por aquí. Está por aquí. Una pequeña marca. Está por aquí. Y trazo el vector, el último vector de 15 kilómetros, es decir, 1.5. Buscamos 1.5 y por aquí. Alineo la regla con la flecha del vector y con la marca de los grados. 1.5. Corroboramos la medida. 1.5. Ya tengo la línea del vector. Ahora voy a dibujar la flechita hacia abajo. A partir de aquí, hacia abajo. Le dibujo la flechita así y ya me sigue quedando la misma magnitud de 1.5. Si yo se la dibujara de aquí hacia acá, entonces ya no me diría 1.5, porque la flecha, la punta de la flecha también es parte del vector. Bueno, tenemos 1, 2, 3, 4, desplazamiento 4 y desplazamiento 5. Podemos dibujarle los ángulos. Este ángulo es el de aquí y este ángulo es este de aquí. El primero es de 35 grados, el segundo es de 60, medido con respecto al oeste, y el último es de 40 grados, medido con respecto al oeste también, hacia acá, en este sentido, como si lo pusiéramos aquí, en este sentido, en sentido antihorario que se le llama. Este es de 40 grados. 40 grados. Y de esta forma ya tenemos trazados nuestros vectores de desplazamiento. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, nos piden calcular el desplazamiento resultante. El desplazamiento resultante es el que se obtiene de unir dos puntos. ¿Cuáles son esos puntos? El punto de partida
del primer vector, que en este caso es el origen, coordenada 0,0. El punto de origen de los dos vectores, o de todos los vectores, el punto de origen, con la flecha del último vector. Es decir, esa línea recta es lo que se llama vector resultante. Y es la que nos interesa. Entonces vamos a unir esos dos puntos. Algunos alumnos me la dibujan punteada, como si no importara. Y es todo lo contrario, es la que deben remarcar. Hasta con rojo lo pueden poner si quieren. Es el vector que une el punto de origen con la flecha del último vector. Y de esta forma tenemos nuestro vector resultante. Nos dicen que nosotros calculemos la magnitud, o sea, cuánto vale este vector. Para saberlo, pues utilizamos la regla doble escuadra y medimos su longitud. Este vector mide 3.6. Ojo, ese no es el resultado. Estoy utilizando esta escala. No mide 3.6. Mide 36 kilómetros. Este sería nuestro desplazamiento resultante. Y lo colocamos así, con una flechita arriba. Desplazamiento resultante es igual a 36 kilómetros. Y la dirección, porque también nos piden calcular la dirección en que actúa. Medido con respecto al este, es decir, medido con respecto a esta línea, que esta línea horizontal hacia la derecha es el este. Medido con respecto al este, es decir, el ángulo medido aquí, en este sentido. ¿Cuánto vale este ángulo? Pues simplemente utilizamos el transportador y medimos el ángulo. En este caso mide 10, 20, 30, 39 grados. 39 grados. Entonces, como resultado podemos poner que el desplazamiento resultante es de 36 kilómetros y el ángulo es de 39 grados. Y de esta forma terminamos el método gráfico.